Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Gurberti. Voy a explicar un ejercicio de física del certamen número 3. El ejercicio dice lo siguiente: un vaso precipitado de 1,5 kilogramos que contiene 3 kilogramos de aceite, ahí está en su densidad, descansa sobre una báscula. Un bloque de hierro de densidad 7.860 kilogramos partido metro cúbico de 2 kilogramos de masa, suspendido de una balanza, se sumerge completamente en el aceite, como se muestra en la figura número 1. Determine las lecturas de equilibrio tanto en la balanza y en la báscula. Bueno, tenemos los datos. Aquí está la figura representada del ejercicio. Los datos. Tenemos que la masa del bloque de hierro es de 2 kilogramos, la masa del vaso precipitado es de 1,5 kilogramos, la masa del aceite que está al interior del vaso es de 3 kilogramos, tenemos la densidad del hierro, 7.860 kilogramos por metro cúbico, la densidad del aceite, 916 kilogramos por metro cúbico, y tenemos el dato de que el objeto está sumergido completamente. Eso quiere decir que para posteriormente vamos a ocupar que el volumen desplazado es igual al volumen del bloque completo. Primer aspecto de este ejercicio es que logramos cruzar dos principios de física. Uno es el principio de Arquímedes, que habla sobre la fuerza de empuje que tienen los objetos al entrar en un fluido. Esto se verá explicado en mayor forma más adelante, pero como ejemplo tenemos muchos casos la flotabilidad de los objetos de la vida cotidiana. Por ejemplo, un barco, por qué una persona flota de mejor manera en el mar por el tema de densidad que en una piscina con agua dulce. Tenemos otros ejemplos sobre el tema de que no se puede mezclar, por ejemplo, el agua con el aceite por tema de densidad. ¿Por qué un objeto de menor área se va al fondo de un vaso o de un recipiente en vez de un objeto de mayor volumen, con mayor área? Y así muchos otros ejemplos. El- lo primero que vamos a realizar en este ejercicio va a ser un diagrama de cuerpo libre del objeto eh, que está soportado, en este caso la masa de hierro, eh, en una báscula, perdón, una balanza. Eh, Aquí está una miniatura de lo que vamos a analizar. Tenemos el peso del bloque de hierro, tenemos la fuerza de empuje, que en este caso lo vamos a representar con la letra B, por sus siglas en inglés. En otros ejemplos o en otros ejercicios se puede ver con la letra E también. Y tenemos la tensión, que al estar unido desde el bloque de hierro a la báscula, la tensión siempre va desde el objeto hacia arriba, por decirlo así, saliendo del objeto que estamos analizando. En este caso, la fuerza de empuje es contraria a la del peso y estará empujando hacia arriba del objeto. Aquí tenemos un diagrama con la izquierda y arriba como positivos y en el eje Y abajo y a la izquierda tenemos como negativo. Aquí encontramos que tenemos el peso del bloque de hierro, la tensión positiva en el eje Y y la fuerza de empuje positiva. Bueno, vamos a aplicar también la segunda ley de Newton, ya que tenemos fuerzas implicadas. El objeto dice que se encuentra en equilibrio según el ejercicio, por lo tanto no tiene movimiento en el eje vertical, que es donde tenemos la fuerza aplicada. Por lo tanto la aceleración va a ser cero. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser la masa por la aceleración, en este caso cero, y tendríamos que la sumatoria de fuerza en el eje Y sería igual a cero.
¿Qué fuerzas tenemos? Teníamos la tensión positiva, la fuerza de empuje, ya mencionada, positiva también, y menos el peso. Esto todo es igual a cero. La tensión, por lo tanto, sería igual a, pasando las otras fuerzas hacia el otro lado, el peso menos la fuerza de empuje. Bueno, aquí pues, el desglose de las fuerzas tenemos el peso que es igual a la masa por la aceleración de gravedad, la fuerza de empuje, eh, con la densidad del fluido, y en este caso con una letra que llamaremos ρ, por la aceleración de gravedad, por el volumen desplazado. En este caso, como el objeto estaba totalmente sumergido, el volumen desplazado va a ser igual al volumen del bloque de hierro, completamente. No, en algunos otros casos solo se determina parcialmente. Y podemos calcular solo la parte que está sumergida y el volumen desplazado eh, en consecuencia. Tenemos también que el volumen es igual a la masa del objeto partido la densidad. La densidad. Bueno, reemplazando cada fuerza por su fórmula, tenemos que la tensión va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración de gravedad menos la densidad del fluido por la aceleración de gravedad por el volumen desplazado. Continuando con el ejercicio, vamos a aplicar el principio de Arquímedes, el que habíamos dicho que afecta la flotabilidad de los objetos. Eh, por ejemplo, pues, un vaso con un hielo, porque el hielo flota o parcialmente o totalmente. El, un globo aerostático, porque puede ser aplicable en distintos fluidos. Puede ser como en el caso de un globo con el aire o, por ejemplo, un submarino con la cantidad de agua y porque puede subir o bajar un submarino. Se pueden aplicar, o hay muchos ejemplos sobre este principio. Bueno, eh, la balanza, la cual sostenía parcialmente el bloque de hierro, va a medir la tensión del sistema, por decirlo así. La tensión, al ser una fuerza, se mide en newton. Entonces, despejando en la fórmula que ya estábamos avanzando, tenemos que la tensión va a ser a la masa del bloque de hierro por la aceleración de gravedad menos la densidad del aceite, que es el fluido donde está sumergido el bloque, por la aceleración de gravedad y por el volumen desplazado, que nosotros habíamos dicho que al estar totalmente sumergido va a ser igual el volumen del bloque de hierro. También el volumen, al no tenerlo, lo podemos eh, despejar con la masa del bloque de hierro dividido en la densidad del hierro, que es el material que está hecho. Entonces, realizando las operaciones, tenemos que la masa del bloque eran 2 kilogramos, se multiplica por los 9,8 metros por segundo al cuadrado, menos el 916 kilogramos partido metro cúbico, que es su densidad, por 9,8 por 2 kilogramos partido 7860 kilogramos partido metro cúbico. Realizamos las operaciones y nos da que la tensión es igual a 19,6 kilogramos por metro partido segundo al cuadrado. Esta unidad sería igual a un newton, la equivalencia. Al realizar la resta con la fuerza de empuje, que era todo esto, nos daría que la tensión medida es de 17,3 o más decimales newton, por lo que la balanza como eh, mide la tensión del sistema total en newton. Para poder calcular la masa de este objeto tenemos que dividirlo por la aceleración de gravedad. Con esto despejaremos los metros por segundo al cuadrado y nos dará en kilogramos. Tenemos la tensión igual a la masa por la aceleración de gravedad. La tensión partido en la aceleración de gravedad nos daría la masa. Realizamos la operación.
despejamos las unidades y nos da que la masa que se puede visualizar en la balanza es de 1,76 o 1,77 aproximadamente kilogramos. En este caso, como la lectura de la balanza arroja un valor menor al de la masa del objeto, podemos determinar que la fuerza de empuje que está levantando en este caso o aplicando una fuerza hacia arriba del bloque está disminuyendo la lectura real de la masa. No va a dar los 2 kilogramos que debería el peso del objeto, o la masa, perdón, y la balanza va a marcar 1,77, ya que no estaba considerado, o sea, estaba considerando la fuerza de empuje que está eh, generando una diferencia en la medición. Ya. Continuando con el ejercicio, en este caso, para la lectura de la báscula, se logra realizando el cálculo o censa la fuerza normal en relación al sistema. Esto se da ya que la báscula posee una superficie y la normal va en dirección contraria al peso del objeto. Vamos a aplicar de nuevo un diagrama de cuerpo libre. Tenemos, bueno, una pequeña figura de la báscula. Tenemos el peso del sistema completo hacia abajo. Tenemos la normal hacia arriba, de forma positiva según nuestro esquema, nuestro diagrama. Y aparte tenemos el bloque que está sumergido en el aceite. Al estar en equilibrio, también la sumatoria de fuerza va a ser igual a cero. La aceleración va a ser cero y al multiplicarse por la masa va a quedar como la sumatoria en cero. Tenemos la normal positiva, el peso total del sistema y tenemos un nuevo concepto que está afectando a nuestro diagrama. Lo voy a explicar con este dibujito. Tenemos el bloque hierro y habíamos hablado de la fuerza de empuje que va en sentido hacia afuera del vaso, por decirlo así. Pero tenemos que, por la tercera ley de Newton, la fuerza de empuje va a tener una reacción igual y en sentido contrario a esta fuerza. Esta fuerza que le vamos a llamar fuerza de empuje de reacción o una equivalente va a ir en sentido contrario, se va a ver o manifestado hacia abajo y esto también lo va a censar la balanza. Entonces lo vamos a representar con negativo y al despejar la normal va a salir que va a ser igual al peso total del sistema más la fuerza de reacción, ya que este objeto de hierro no estaba completamente apegado, pero sí estaba influyendo en, al, ¿cómo se llama? Al transmitirse mediante el fluido que es el aceite. Está haciendo una fuerza, una pequeña fuerza que también vamos a considerar. Bueno, realizando los despejes tenemos que la normal va a ser es igual al peso del vaso más el peso del aceite que contiene más la fuerza de reacción. La normal igual va a ser igual a la masa del vaso más la masa del aceite por la aceleración de gravedad más B, ya que habíamos definido que va a ser la fuerza equivalente a la fuerza de empuje ya antes calculada. Bueno, realizamos las operaciones, nos da 4,5 kilogramos por la aceleración de gravedad. Recuerden que kilogramos por metros por segundo al cuadrado es igual a un newton. Y se lo vamos a sumar a los 2,28 antes calculados y nos da que la normal APP es de 46,38 newtons. También como estábamos realizando la lectura con una báscula que nos mide fuerza en newtons, para poder pasarlo a kilogramos lo vamos a dividir por la aceleración de gravedad
Vamos a despejar las unidades, vamos a simplificarlas, perdón, y nos daría que el peso de este sistema, o lo que está midiendo la báscula, mejor dicho, es de 4,73 kilogramos. Así tendríamos las dos mediciones en el ejercicio. La de la báscula, que es ligeramente mayor a la del peso, por lo antes mencionado de la fuerza de empuje, y de la tensión, que también fue menor en este caso, fue menor a la de la masa que estaba colgando de la balanza. Esto también puede, como ejemplo, se puede explicar cuando el por qué un cuerpo en el agua es mucho más liviano, se puede levantar, a diferencia que de estar como en un ambiente normal, sino que ahí también tenemos la fuerza de empuje que levanta esa persona, ese cuerpo, cuando uno trata de levantarlo y se siente mucho más liviano. Es uno de los ejemplos del principio de Arquímedes que podemos aplicar en la vida diaria. Ya, vamos a continuar con el ejercicio número 2. En este caso es un ejercicio de calor. Dice, considere un recipiente de aluminio con calor específico del aluminio de 0,215 calorías partido grados Celsius de 100 gramos, el cual contiene 15 gramos de hielo a menos 5 grados Celsius. El calor específico del hielo, 0,5 calorías partido grados Celsius. Si se introduce una pequeña esfera de plomo a 200 grados Celsius, también su calor específico es 0,03 calorías partido grados Celsius, y tiene una masa de 0,3 kilogramos. Obtenga la cantidad de hielo derretido y la temperatura final del hielo. ¿Cuál sería la respuesta anterior si se mantienen las mismas condiciones anteriores, pero con una masa de hielo de 25 gramos en vez de 15? Bueno, considere el calor latente de fusión a 80 calorías partido grados Celsius. Aquí realicé una pequeña figura del ejercicio. Estamos introduciendo una bola de plomo en un recipiente de aluminio con hielo a menos 5 grados Celsius. Tenemos los datos: el aluminio del vaso o del recipiente, 100 gramos de masa, el hielo son 15 gramos y el plomo 0,3 kilogramos o 300 gramos. Sus calores específicos: 0,215 calorías partido grados Celsius, 0,5 y 0,03. Y la temperatura inicial, la del hielo es de menos 5 grados Celsius, y el aluminio no se indica, pero al inicio del ejercicio deberían estar en equilibrio térmico, por lo que se considera que está a menos 5 grados Celsius también. Y la bola de plomo está a 200 grados Celsius. Bueno, tenemos un diagrama de temperatura y calor con los distintos materiales, por decirlo así, y los objetos y cómo van a interactuar entre sí. Tenemos que el hielo está a menos 5 grados Celsius. Tenemos varias etapas en el hielo, ya que el agua es un elemento que cambia en sus distintas etapas de estado. Tenemos de menos 5 grados Celsius a 0 grados Celsius, que está en hielo. Tenemos otro calor, que este va a ser el de fusión del hielo para convertirse en líquido, y de líquido un calor 3, en el que va a estar como agua y va a buscar por la diferencia o la gran diferencia que hay en temperatura. Tenemos que buscar una temperatura de equilibrio
o temperatura final que se indica en el ejercicio, por lo cual va a estar aproximadamente por acá. Tenemos también la temperatura, el calor del aluminio, que va a estar entre menos 5 hasta una temperatura final, pero también pasando por por el cero, por lo que igual vamos a tomar esa temperatura más adelante. Y tenemos la bola de plomo que está a 200 grados Celsius y su calor va a bajar hasta una temperatura de equilibrio. Tenemos unas consideraciones en el ejercicio. Si el calor es mayor a cero, o positivo en este caso, va a ser un calor absorbido por el componente o el elemento. Tenemos que el calor, si es menor a cero, va a ser un calor cedido. El equilibrio térmico, utilizando la ley cero de calor, tenemos que el calor absorbido más el calor cedido tiene que ser igual a cero. Bueno, la temperatura de fusión del hielo, como lo mencionamos, es 0 grados Celsius y va a cambiar de estado de sólido a líquido, como hielo hacia agua. Tenemos las ecuaciones del calor específico, calor igual a masa por el calor específico por la diferencia en temperatura, temperatura final menos la temperatura inicial. Y tenemos la de calor latente, que es igual a calor más menos masa por el calor específico de fusión, perdón, calor latente de fusión. En este caso, los 80 calorías partido gramos grados Celsius. La parte A del ejercicio nos piden calcular la cantidad de hierro de hielo derretido y la temperatura final. Tenemos varias etapas para llegar al equilibrio térmico. Como mencionamos, el hielo en este caso posee cambio de estado, por lo que vamos a separarlo para poder calcular y llegar a una temperatura de equilibrio. En este caso tenemos el calor absorbido por el hielo y el aluminio para que alcancen los 0 grados Celsius, que es la temperatura de fusión del hielo. El calor del hielo es igual a la masa del hielo por el calor específico del hielo por la diferencia en temperatura. El delta de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. El calor del hielo 1 son 15 gramos de masa por el calor específico del hielo por 5 grados Celsius. Recuerden que el menos 5 grados. Por lo que el calor de hielo va a ser 37,5 calorías. El calor del aluminio va a ser la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la diferencia de temperatura. En este tramo va a ser de 0 a temperatura final 0 y menos 5 grados, que era la inicial. Nos daría 107,5 calorías el aluminio. Y el calor absorbido entre el hielo y el aluminio va a ser la suma entre estos dos. Nos daría 145 calorías. Bueno, el plomo en esta condición o en esta etapa lo vamos a considerar que llegue desde los 200 grados Celsius a 0. ¿Para qué? Para ver la cantidad de calor restante o resultante que queda entre la diferencia entre el calor absorbido y el cedido. El calor del plomo va a ser igual a la masa, 300 gramos, por el calor específico, 0,03 calorías gramos grados Celsius, por la diferencia de temperatura que serían 200 grados Celsius. Bueno, menos de 200, perdón. El calor de plomo sería igual a menos 1800 calorías. Ese menos indica que está cediendo calor, recordando esa propiedad.
El calor disponible, vamos a calcular, como antes decía, el calor que tiene el plomo para poder derretir el hielo. El calor disponible o resultante que va a quedar entre el calor, en este caso lo vamos a considerar positivo como un valor absoluto, las 1800 calorías menos el calor absorbido por el aluminio y el hielo. Nos quedaría el resultante que tenemos 1655 calorías disponibles para derretir el hielo. En la etapa número 2 vamos a estudiar la fusión del hielo. El calor de fusión del hielo máximo, vamos a considerar la masa del hielo por el calor latente de fusión. El calor de fusión máximo va a ser 15 gramos por 80 calorías grados Celsius. Esto, simplificando las unidades, nos va a dar que se necesitan 1200 calorías para derretir esa cantidad de masa de hielo. Bueno, como nosotros teníamos una diferencia entre el calor para derretir o el calor que está disponible para derretir el hielo, hay una diferencia que es mayor la disponible a la que necesita el hielo para derretirse. Por lo tanto, en este caso, con la cantidad de masa que tenemos, se derretiría completamente el hielo. Ahí podemos ver que los 1200 calorías es menor a 1655 que tenemos para derretir esa masa de hielo. La temperatura en este caso se igualaría, llegaría a 0 grados Celsius en este caso, o sea en este tramo, pero al tener una mayor cantidad de calorías disponibles, la temperatura de equilibrio va a ser mayor a los 0 grados, va a subir. Se convertiría 100% en agua. Para calcular la temperatura final vamos a utilizar la ecuación de equilibrio térmico. Esta ecuación, como ejemplo, se puede tomar que al paso de un tiempo varios objetos pueden tener la misma temperatura sin incluso estar como en contacto directo entre sí. Puede ser que un objeto A, por decir así, tiene una misma temperatura con el objeto B, y B puede tener la misma temperatura con el objeto C. A y C no están unidos, pero por la ecuación de equilibrio térmico, A y C van a ser iguales. Un ejemplo de esto sería un termómetro. El termómetro mide la diferencia entre el movimiento del mercurio, pero la piel o el ser humano no está en contacto directo con el mercurio, pero sí con el termómetro a través de un vidrio y otros materiales que van a igualar su temperatura y va a resultar con una medición fidedigna. Bueno, siguiendo, tenemos el calor del hielo en el tramo 1, recuerden, de menos 5 grados Celsius hacia 0. El calor de fusión del hielo en el tramo de derretir el hielo. Tenemos el calor del agua como tramo 3. Este va a ser cuando ya el hielo se convierta completamente en agua. Acá tenemos el calor específico del agua, que es una caloría en grados Celsius. Tenemos el calor del aluminio hasta una temperatura final, igual que la del agua. Y tenemos el calor del plomo. Todo esto tiene que ser igual a 0. El calor del hielo, bueno, ya lo habíamos calculado, es 37,5 calorías. El calor de fusión del hielo era 1200 calorías, más el calor del agua. Tenemos ocupando la misma
fórmula tenemos la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia en temperatura. Esto sería de temperatura inicial 0 grados Celsius hasta una temperatura final que es la que necesitamos calcular, más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la diferencia de temperatura. En este caso vamos a utilizar que el aluminio está a menos 5 grados inicialmente hasta la temperatura final que calcularemos, más el calor del plomo que se desglosará más abajo. Bueno, realizamos la suma de ambos calores, las operaciones para calcular el calor del agua, las operaciones para calcular el calor del aluminio y el calor del plomo también va a ser de la masa del plomo por el calor específico del plomo, temperatura final menos los 200 grados que era la inicial. Bueno, tenemos que 1237,5 calorías más 15 temperatura final. Vamos, ahí realizamos la multiplicación. Tenemos 21,5 calorías multiplicándose a la temperatura final y a los 5 grados Celsius, más 300 gramos por 0,03. Se realizan las operaciones por la temperatura final y por los grados Celsius. Y bueno, nos da que realizando toda la sumatoria, 45,5 por la temperatura final menos 455 igual a 0. Por lo tanto, la temperatura final va a ser igual a 455 dividido en 45,5. Y eso nos da que la temperatura final serían 10 grados Celsius. Esa sería la temperatura de equilibrio entre todos los elementos y los materiales que posee nuestro sistema, entre el aluminio, el agua y la esfera de plomo. Tenemos el punto B del ejercicio. Si la masa del hielo aumenta de 15 gramos a 25 gramos, en este caso solo vamos a cambiar la masa del hielo en el tramo 1, en la temperatura, perdón, el calor de fusión del hielo, el calor del agua, si es que corresponde, y los demás se mantendrían, no se verían afectados sus valores, ya que sería la misma cantidad de masa. Bueno, realizamos las operaciones. El calor del hielo en el tramo 1 desde los menos 5 a 0 nos daría que la masa del hielo ahora son 25 gramos por los 0,5 calorías grados Celsius por la diferencial de temperatura que serían 5 grados Celsius. Nos da que el calor del hielo 1 es igual a 62,5 calorías. El calor de fusión serían 25 gramos por los 80 calorías grados Celsius. Nos darían 2000 calorías en este caso, no 1200, ya que subió la masa. Y las calorías del aluminio, bueno, como lo habíamos calculado antes, eran 107,5 calorías. El calor absorbido entre ambos en este tramo hasta los 0 grados Celsius serían 107,5 calorías más 62,5 calorías, nos daría 170. Y el calor disponible para la fusión, recordando que sería el calor cedido por el plomo en valor absoluto, 2800 calorías, menos 170 calorías absorbidas entre el hielo y el aluminio. Nos daría 1630. En este caso podemos observar que el calor máximo para la fusión son de 2000 calorías, mucho mayor a las 1630 calorías que tenemos disponibles para realizar la fusión. En este caso el hielo no se derretiría completamente.
el equilibrio térmico alcanzaría hasta los 0 grados Celsius, ya que no tendríamos más como calor para seguir aumentando la temperatura. Ya que la masa de hielo no se derretiría completamente, vamos a calcular la masa de hielo que se logró derretir. Utilizando el calor disponible, en este caso la diferencia que teníamos entre el calor cedido por el plomo y el absorbido entre el aluminio y el hielo, entre este tramo de temperatura, los menos 5 grados a los 0, tendríamos que los 1630 de calor disponible sería igual a la masa total derretida por el calor latente de fusión, los 80 calorías gramos grados Celsius. Realizamos las operaciones, el, el calor es dividido por el calor latente de fusión, pasa para el otro lado, se cancelan las unidades y nos daría que la masa de hielo derretida serían 20,375 gramos y a una temperatura final de 0 grados Celsius. Con esto concluiríamos el ejercicio. Se puede apreciar que subiendo 10 gramos más de hielo, en este caso alcanzarían una temperatura de equilibrio de 0 grados y no se derretiría totalmente el hielo. Con un pequeño cambio puede afectar totalmente el ejercicio. Así que con eso cerraríamos el ejercicio de calor de este certamen.